de este ciclo, del cuarto ciclo del seminario ¿Por qué ha fallado la economía? Y bueno, nos acompaña para cerrar esta edición, este ciclo, el doctor Ángel de la Vega Navarro, que es un conocido profesor de la facultad, de nuestra Facultad de Economía, también del posgrado de Ingeniería, y ha impartido cursos en diversas instituciones de educación superior. Lo conocemos todos aquí, es un especialista en el tema de los energéticos, no solamente en cuanto al estudio de los mercados energéticos, sino también aborda la perspectiva ambiental, la sustentabilidad que pueden tener nuestros recursos naturales, energéticos en este caso. Bueno, pues nos da gusto que estés con nosotros, Ángel, y adelante, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, y de nuevo pues es un gusto estar aquí en este espacio que tú has estado construyendo, ¿verdad? La verdad, muy bienvenido. Me da mucho gusto ver a los colegas, aprecio mucho, ¿no? El problema de las presentaciones, como decía Javier, es que después se derrumban las expectativas, pero bueno, vamos a ver si quedamos bien en esto, ¿no? Bueno, miren, el tema que convinimos con Javier fue de ver en qué situación se encuentra el sector energético y cuáles son los principales retos. ¿Sí me oyen bien hasta allá, perdón? Sí. ¿Cuáles son los principales retos y hacia adelante? ¿Qué perspectivas? Miren, yo preferí, aunque sí plantear una situación más general, tomar un tema en particular que después voy a mencionar, que quizás se presta para ver esta situación del sector y verlo hacia adelante, quizá incluso con algunas propuestas. Entonces, si me favor de pasar la siguiente. Bueno, esta presentación la hago con base en dos trabajos, si les interesa, por ahí. Por eso puse mi correo electrónico. Si quiere regresar el correo electrónico, ¿no? Con mucho gusto lo envío, ¿no? Y lo que voy a decir pues se basa en esos dos trabajos. Uno que está prácticamente ya publicado fue una solicitud de la Fundación Ebert, pues el interés por ver estos temas del sector energético en este país, que no olvidemos que es un país productor de hidrocarburos, de petróleo, también exportador, pero una pregunta que desde ahora nos podemos hacer es hacia adelante cómo se ven las perspectivas de este país. Entonces, si les interesa, con mucho gusto yo se los envío. De hecho, ya está prácticamente ya publicado, pero todavía no lo tengo en mano, entonces, pero puedo enviar la versión ya de previo. Y otro trabajo que presentamos de manera colectiva en un evento que se realizó recientemente aquí mismo en la UNAM, sobre el tema del shale gas, este gas que está creando mucho ruido en el mundo entero, ¿no? Entonces, pues esa es la base de lo que yo voy a presentar, y repito, si les interesa, yo con mucho gusto se los envío, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, miren, lo primero es que a veces, sobre todo en los temas energéticos, traemos toda una cultura muy importante, está vinculado a lo que ha sido el desarrollo de este país, sus aspiraciones, sobre todo relacionadas con el papel del Estado, la nacionalización, y esto a veces nos ha llevado a ver las cosas demasiado autocentradas, digamos, demasiado cerradas, digamos, a lo que son nuestras realidades, ¿no? Y el tema energético, sobre todo, se ha ido convirtiendo en un tema mundial. Lo que hacemos aquí está conectado, y lo vamos a ver precisamente en el tema del gas. Los precios, simplemente los precios del gas. Pemex es un tomador de precios. Nosotros, por alguna razón, cuando digo nosotros, nuestros eminentes técnicos o autoridades, se decidió en un momento que los precios los tomamos del sur de Texas, ¿no? Precios de referencia.
de costo de oportunidad, ¿no? Y entonces, pues esos precios los probamos en toda la cadena. Como están muy altos, pues aquí teníamos precios muy altos y nuestros industriales pedían un precio México, ¿verdad? Y ahora están muy bajos, entonces ahora, pues claro, es la diferencia, ¿no? Entonces, y en muchos otros temas, el tema ambiental en particular, la energía está muy conectada al ambiente, ¿no? Pues son temas mundiales. También en el caso del precio del petróleo, como ustedes saben, el precio del petróleo no lo determinamos nosotros. Bueno, nuestros diputados sí creen que ellos determinan cada año el precio del petróleo. Entonces dicen el precio del petróleo va a ser y a partir de ahí construyen su presupuesto, ¿no? Lo cual es una hipótesis realmente muy endeble, porque eso no, el precio no lo determinan nuestros señores diputados, ¿no? Es un mercado internacional, bueno, con una serie de... Entonces, por eso de entrada, cuando se habla de los retos para este país, el campo de la energía, bueno, es un tema mundial, que se conecta con otros, ¿no? Es un tema que tiene que ver con los alimentos, el agua, la energía, y cada vez más se ve el tema de la energía, el acceso a la energía como parte del bienestar, incluso un derecho. Hay un tema ahí de pobreza energética, de desigualdad, ¿no? Entonces, esto como un tema, repito, que va más allá de lo que puede vivir nuestro país. Algunos pueden decir, bueno, en México no hay un tema de pobreza energética, y la demostración es que es un gran logro. La CFE ha logrado cubrir prácticamente el 95% de los hogares mexicanos con electricidad. Es un gran logro, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo el acceso a esa electricidad que existe en algunas zonas de esta ciudad o incluso en algunas zonas periféricas de la Ciudad de México, donde la electricidad llega pues, de manera muy precaria, ¿no? Para no hablar de ciertas otras zonas del país, en los cuales hablamos con más propiedad de que ese acceso pues no es igual, que plantea problemas, y esto está muy conectado con ese acceso a la energía, está muy conectado con un tema incluso de desarrollo, en términos de la educación, la salud, el capital humano, digamos, pues está muy conectado con ese acceso a la energía, que muchas veces es muy desigual y llega, incluso en este país, repito, cuando se dice que tenemos una cobertura muy importante, ¿no? Entonces, bueno, no perder de vista eso, ¿verdad? En el mundo entero, pues está el tema demográfico, está el tema del cambio climático, está también a nivel mundial el tema de la declinación de los combustibles fósiles, ¿no? Algunos datos pues que yo pongo ahí acerca de este digamos el papel de los combustibles fósiles con toda una serie de consecuencias para el cambio climático. En fin, ver el tema más allá de lo que pasa en nuestro país y conectarlo con retos que se plantean a nivel mundial en el momento actual para el siglo XXI, ¿no? Adelante, por favor. Yo he tratado estos son, digamos, temas generales que simplemente los pongo para no perderme de vista, porque como ustedes saben, incluso aquí en nuestra facultad, al hablar de esta crisis que está viviendo el mundo, esta crisis global, se enfatiza mucho la parte financiera, ¿no? Pero así empezó, crisis bancaria, bueno, todo el tema inmobiliario, crisis bancaria, crisis financiera, y bueno, después pasó a toda la parte real, el crecimiento del empleo, etc. ¿no? Pero muchas veces se enfatiza más en la parte financiera, ¿no? Efectivamente los mercados, todo lo que sucedió ahí, pero un poco lo que yo he tratado de manera específica de plantear es que esa crisis también es una crisis energética, ¿no? Una crisis ambiental, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si pensamos todas hacia adelante, digamos, en esta salida de la crisis, pues tenemos que salir creciendo de otra manera, sobre todo con otro abastecimiento energético, el tema de los combustibles fósiles, y con un abastecimiento energético que tenga menos consecuencias ambientales, sobre todo por esto que señalamos rápidamente del cambio climático. Entonces, por eso es importante esa conexión, ¿no? Esta crisis no solo es crisis financiera, sino se conecta con una crisis energética, ambiental, y esto tiene una serie de implicaciones, ¿no? Para
el análisis de las salidas, de las perspectivas, e incluso, yo aquí no repito algunas cosas que tanto hace poco en un foro de la facultad, pues debería tener consecuencias sobre nuestros programas, sobre lo que enseñamos, sobre cómo enseñamos la economía, cómo enseñamos temas como incluso el cálculo económico, el cual, simplemente un ejemplo, muchas veces cuando hacemos comparaciones de proyectos, pues ustedes saben, muchas veces no se toman en cuenta las externalidades, entonces, hay ciertos proyectos, si no se toman en cuenta externalidades, pues salen primero, ¿no? Que otros que deberían empujarse, por ejemplo, tomando en cuenta, es el caso de las energías renovables, que concretamente en el caso de México, por los criterios que tiene la CFE, pues nunca van a aparecer como prioritarios, ¿no? La CFE, pues, casi, por ley, espera que los proyectos sean de menor costo, ¿no? Cuando no se incluyen las externalidades, cuando no se ve de manera completa un análisis, no aparecen como algo rentable las energías renovables, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto, pues, plantea esto, que la crisis no solamente es una crisis financiera, es una crisis que se conecta con la parte energética, la parte ambiental. Tiene mucho sentido para nuestra reflexión hacia adelante de cómo conviene crecer. Y también, repito, algunos también deberían tener consecuencias sobre lo que enseñamos, sobre lo que analizamos, sobre lo que investigamos, ¿no? Si hay algún interés, yo puedo detallar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esto de esta crisis, uno de los temas precisamente es que esto tiene que ver con los economistas, es la preferencia por el presente respecto al futuro, ¿no? Y entonces eso tuvo una serie de consecuencias porque el sector energético es de largo plazo. Y cuando se prefieren las inversiones que sean de corto plazo, pues esto penaliza las inversiones que tienen que verse con un sector de largo plazo. Entonces hay una serie de temas ahí. Y por cierto, esta idea de que el sector energético es un sector de largo plazo es también muy importante porque, bueno, yo decía hace poco de nuestros diputados que fijaban los precios cada año del petróleo, ¿no? Pero ustedes ven la estrategia energética, esta que es aprobada, que fue aprobada hace muy poco. Bueno, miren, pues es una estrategia que se elabora para 15 años, ¿verdad? Es 2013-2027, la actual estrategia energética. Pues en general, incluso las empresas energéticas planean sus inversiones con una perspectiva de 20, 30, 40 años. Nosotros, nuestra estrategia es de 15 años, pero además, por ley, tiene que elaborarse cada año. O sea, una estrategia que se elabora cada año. Bueno, tenemos una estrategia que fue esta que fue aprobada, que fue elaborada en 3 meses. Llegó el nuevo gobierno en diciembre y tenían que elaborar la estrategia, y es lo que ustedes conocen y pueden bajar, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto tiene sentido plantearlo, ¿no? Porque tiene consecuencias en las cosas que están elaborando, que están procesando, y que tienen una... Por eso creo que lo que enseñamos y cómo veamos las cosas tiene cierta importancia, ¿verdad? Desde esta facultad, ¿no? Bueno, pues podemos pasar así ya a algunos temas más. Puede pasar por esto un poco lo que está pasando en el sector energético, siguiendo la idea inicial de que no solamente los temas son aquí nacionales, digamos, hay una serie de cambios que sí es muy importante tomar en cuenta, porque cuando hablamos de esta idea de transición energética, hacia dónde vamos, no es muy fácil, porque los cambios son rápidos, pero a veces son efímeros. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Hace apenas 5 años se hablaba del regreso de la energía nuclear. O sea, después de una serie de problemas, tuvo por ahí en los 80, Chernobyl, en los 90, se pensó que la energía nuclear, pues los países que la tenían iban a mantener, pero ya no iba a haber realmente un gran despegue de la energía nuclear. Bueno, apenas hace 5 años se empezó a plantear el regreso de la energía nuclear, la resurrección de la energía nuclear, ¿no? Luego pasó una serie de documentos, hubo países que empezaron a retomar la idea de que era importante mantener la energía nuclear y lanzarse una serie de programas. Eso apenas hace 4 o 5 años, ¿no? Bueno, llegó Fukushima y
otra vez va a ser muy difícil que despegue la energía nuclear. Algunos países que tienen estrategias muy claras a largo plazo mantienen. Bueno, Francia, ¿no? 80% de su energía eléctrica viene de energía nuclear. Corea del Sur, Japón, por no tener recursos, mantienen, a pesar de Japón, a pesar de Fukushima, mantienen su. Y China, obviamente, tiene un gran programa nuclear. Pero, digamos, sí ha recibido un freno, digamos, ¿no? Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares para dentro de 8 años, dentro de 10 años, 9 años. ¿No? O sea, un país que tiene 15% de su energía eléctrica con energía nuclear decide cerrar esa opción. ¿No? Y orientarse, bueno, va a ser muy difícil en el corto plazo porque pues, no pueden entrar a renovables así a suplir la energía nuclear. Entonces van pues, el gas, Rusia, el carbón que ellos tienen, ¿no? Plantea problemas en el corto plazo desde el punto de vista de las emisiones. Pero ellos dicen, nosotros cerramos el tiempo, ¿no? Entonces, imaginen ustedes en una situación de cambios, ¿no? La planeación se vuelve, no es algo sencillo, ¿no? Esto de la estrategia no digo que sea algo sencillo, ¿no? Pero ¿cómo hacer para...? Ahí es donde yo creo que a veces una facultad que tenía todo un bagaje en términos de planeación, pues de pronto no tenemos mucha presencia en estas elaboraciones, ¿no? Cuando es un tema nuestro, digamos, en la planeación, ¿no? Y cómo reflexionar en este contexto de cambios y por dónde se va. Otro ejemplo, miren, el carbón en el mundo entero a principios del año 2000 parecía que ya era cosa del siglo XIX, de solar, los mineros todos llenos de carbón, etc. Y de pronto empezó a haber por el progreso técnico una serie de mejoras, incluso desde el punto de vista ambiental, y empezó el carbón, se habló de un regreso del carbón, pero ahora, pues con esto del gas, el carbón queda mal por el tema de las emisiones, y el carbón empieza como que a no verse realmente un gran despegue. Entonces hay estos cambios que está viendo, cuando se habla de planeación, de estrategia, no digo que sean fáciles, ¿no? Digo que es una tontería, ¿no? Doy otro ejemplo. Esto es muy importante para nosotros, por temas que vamos a ver más adelante, ¿no? En el año 2000, esto tiene que ver con el gas en América del Norte, ¿no? En el año 2000, en Estados Unidos, que necesitaba gas, porque no producía todo el gas que necesitaba, yo voy a poner acá para no estar los compañeros, ¿no? Así puedo ver aquí esto. Fíjense, en el año 2000, Estados Unidos consideraba, y así estaban todos sus documentos, que iban a necesitar gas, pero que Canadá tenía todo el gas que necesitaba, y se veía que las importaciones de gas de Canadá iban a cubrir su demanda, ¿no? Muy poco tiempo después se vio claro que no iba a ser así, ¿no? Que Estados Unidos iba a necesitar mucho gas y que Canadá también lo iba a necesitar, que sus propias reservas tenían problemas, que necesitaba mucho gas para su petróleo no convencional, estas arenas bituminosas que requieren mucho gas para pasar de piedras a algo que se parezca a petróleo, ¿no? Y después a gasolina, ¿no? Entonces, no. Y entonces, fíjense, otro cambio, apenas en 2005, ¿no? En Estados Unidos, entonces, bueno, pues no necesitamos gas, no va a venir todo de Canadá, entonces, gas natural licuado, ¿no? Y entonces empezó a verse que el gas natural licuado para arriba, ¿no? Es un gas que, por ejemplo, pensemos en Bolivia, porque en algún momento se pensó que iba a venir para México, ¿no? Un país produce gas, entonces digamos, a muy altas temperaturas, muy bajas temperaturas lo licúa, puede ser en Bolivia, ¿no? Pero bueno, Bolivia es como salir, es un país mediterráneo, ¿no? Chile jamás lo va a dejar salir a sus costas, ¿no? Con Perú es más complicado. Pero se planteó en México, por eso tomo el ejemplo, el gran proyecto del Pacífico, para traer gas licuado a México, pensando un poquito en México, pero sobre todo en el mercado americano, California y todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, 2005 apenas, ¿no? Hasta entonces se decía, no hay problema, pues va a ser un poco más costoso, pero vamos a traer gas de donde sea, de Trinidad y Tobago, de África, del Medio Oriente, de fuera. De hecho, nosotros estamos importando gas licuado, ¿no? Y entonces, eso, repito, es un gas que en el país productor se enfría a muy altas temperaturas, se pone en un barco licuado, se va a cualquier otro país donde hay una unidad de regasificación y se regasifica y se pone en la red, ¿no?
Y entonces ustedes empezaron a ver una serie de proyectos de las costas de Estados Unidos, sobre todo en la parte del Atlántico. Una cantidad de proyectos, porque ahí va a ser así, ¿no? Bueno, pues ustedes ven que a partir de 2005 empezó precisamente eso que algunos llaman la revolución del shale gas, ¿no? O sea, un gas no convencional, que a los precios a los cuales estaba el gas, el propio petróleo, todos estaban conectados, pues era rentable tratar ese gas. Un gas no convencional. Se llama así no convencional porque requerían técnicas para llegar hasta ahí, y luego perforación horizontal, y luego el famoso fracking, que es un gran tema por los impactos ambientales, se requiere mucha agua química, o sea, se requiere una serie de destrozos. Pero Estados Unidos necesitaba gas, se metieron ahí. Es un gran tema también esto del shale gas. ¿Cómo se llegó a esto? Porque a propósito de planes, ustedes buscan, no van a encontrar ningún plan shale gas de Estados Unidos diciendo vamos a en tal fecha nos proponemos llegar a... No, el gobierno puso una serie, el tema de la independencia energética, ¿no? Le metió mucho dinero al gobierno americano a apoyar la investigación que resultó en el fracking, ¿no? Y por las empresas que siguieron, bueno, asumiendo riesgos, pero ya con cierta claridad, y encontraron, y hay mucho gas, ¿no? Entonces, a propósito, nosotros casi consideramos tener un gran plan entregar en una reunión de la República. Eso es planeación. Uno se puede preguntar, ¿no? ¿Qué es planeación en este contexto actual, ¿no? Y cómo en el caso de Estados Unidos ese país llegó con una estrategia de independencia energética y unos esfuerzos del propio gobierno para una serie de actores llegaron a un tema que lo está convirtiendo, ya no depender del gas de Canadá, ya no depender de un gas natural licuado, ser prácticamente autosuficientes y probablemente exportar gas. Esas unidades de regasificación se van a usar para exportar gas. En fin, estos cambios que a nosotros nos impactan, pues de pronto, por eso creo que en algún momento la facultad se quedó sin un área realmente de estos temas, ¿no? Y que pues, convendría recuperarlos, ¿no? Entonces, esta idea pues de los cambios, incertidumbre, pues son temas que están ahí, que son parte de la situación. Y por eso yo, miren, lo que sí le voy a dar importancia a esto del shale gas, ¿no? Así que si me haces favor de pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, sin olvidar pues que hay un contexto mundial, ¿no? Y que hay una serie de cambios que están en la escena energética internacional que nos afectan, ¿no? Pues veamos un poco lo que es nuestra situación, ¿no? Pues también es producir un consumo de energía marcados por un predominio masivo de las energías fósiles. Aquí 90% viene de las energías fósiles, petróleo, gas, carbón, un poco de carbón, ¿no? Pongo el caso de la electricidad porque lo voy a tratar más adelante, ¿no? En este momento, casi las 3/4 partes de las plantas, de las centrales para generar electricidad, son alimentadas con combustibles fósiles, gas natural, petróleo, carbón. 22% son hidroeléctricos, 2% energía nuclear. A veces nos olvidamos que aquí en México parte de nuestra electricidad viene de la energía nuclear, de la Luna Verde, y que incluso en principio hay, ya no solamente la idea, sino ustedes ven el POISE, que es el programa de obras del sector eléctrico, el programa de obras integrales del sector eléctrico, no tengo exactamente las siglas. Ustedes ven ya ahí que hay una idea de incrementar el nivel de la energía nuclear, ¿no? Y bueno, pues vean ustedes que apenas se pintan las energías renovables, ¿no? Geotérmica, en el cual el país tiene un gran potencial. De hecho está en los primeros lugares del mundo, pero podría estar mucho mejor, porque tiene un potencial muy importante y energía eólica, ¿no? Pero vean ustedes apenas menos de 2% de la electricidad general viene de centrales. Vamos a ver un poquito por qué más adelante, ¿no? Entonces, hay un tema de recursos, pero en el caso de la energía no solamente es los recursos, la tecnología, es el entorno institucional, regulatorio en el cual se desarrolla el sector, ¿no? Es un entorno que se ha convertido pues, en una serie de restricciones, en una serie de... Pues, algunos hablan de camisa de fuerza, y por eso está de nuevo en la actualidad el tema de las reformas energéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos los economistas que la actividad económica
se desarrolla en un marco institucional que puede ser favorable o no a la actividad económica, que de pronto un cierto entorno institucional se puede necesario renovarlo, ¿no? Y bueno, aquí ustedes saben que en México no solo el sector energético es un sector, digamos, muy pesado en términos de alta intensidad de capital, grandes inversiones, sino también hay una cierta pesadez institucional, digamos, pues que ha sido muy difícil de renovar, ya no digamos de cambiar, ¿no? Y es un tema de las reformas energéticas, ¿no? Es un tema de... Bueno, yo lo voy a ver un poquito más adelante en el caso del gas, ¿no? Pero se plantea en general si este sector requiere una arquitectura institucional completa, renovada, para hacer frente a todos esos retos de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Otros países pues, se debe cambiar eso, ¿no? A veces decimos, ¿por qué Brasil ahora, después de en los 70 importar la mitad de su petróleo, ahora están exportando petróleo? ¿Y por qué encontraron petróleo, subsal de 7.000 metros, bajo de capas de sal, y otros llegaron y van a sacar ese petróleo, ¿no? Y lo hizo una empresa pública, ¿no? Empresa como Petrobras, líder en tecnología. Bueno, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues Brasil precisamente hizo un cambio, renovó su entorno. La industria petrolera brasileña era igual que la nuestra en términos de marco institucional. Y hicieron una reforma, incluso a nivel institucional, cambió eso, la empresa. Petrobras es una empresa, digamos, que parte de su capital social está en la bolsa, Sao Paulo, Nueva York. Es una empresa, una compañía petrolera, el Estado brasileño mantiene un control. Es una empresa que se asocia con otras para ir a aguas. Bueno, y ahí podemos ver un tema, pero no quiero tampoco desarrollar mucho varios temas que pueden después venir a la discusión, ¿no? Varios temas, en el caso de México, ¿no? El producción de reservas de petróleo y gas natural, hay una situación que algunos consideran crítica, ¿no? La producción de petróleo ha bajado, más de 1 millón de barriles diarios, las exportaciones han bajado, las reservas, cuando se dice es que ya la tasa de recuperación es del 100%, sí, pero se mantiene en un nivel que, digamos, no es suficiente para un país que pretende seguir con un mercado interno que tiene una gran expansión y además exportar, ¿no? Hay un consumo de gasolinas tremendo en este país, ¿no? Lo cual se conecta con el tema de los precios, los subsidios, ¿no? Miren, aquí en esos temas yo voy a tratar nada más el tema del gas, no porque sea el único, o a lo mejor ni siquiera el más importante, pero bueno, nos va a permitir, creo yo, discutir algunos temas en particular, ¿no? Nada más para ver, por ejemplo, miren, hay un tema muy importante que también tiene que ver con lo que hacemos aquí, ¿no? El tema de la infraestructura, ¿no? En el caso del sector energético hay un tremendo problema ahí en los gasoductos, ¿no? Incluso todo lo que es la red eléctrica. En fin, hay una serie de problemas, ¿no? Y como ejemplo nada más les pongo, pásenle por favor el caso del, bueno, es 2010, pero la verdad no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Son los ductos. Si ustedes ven, por ejemplo, toda una zona muy importante para nuestro país, ¿no? Sin gasoductos, ¿no? Ahí, pues por eso precisamente el gas natural licuado iba a llegar a Manzanillo, por acá a California, ¿no? Esta famosa isla Coronado, en fin, ¿no? O sea, es un país que produce petróleo, un país que produce gas, un país en el cual se hizo una opción por el gas, sobre todo para generar electricidad, y tenemos una infraestructura muy deficiente, digamos, ¿no? De hecho, hay una situación de saturación. Seguramente ustedes han oído hablar de las situaciones críticas, de las crisis que ha habido en el caso del gas. Posiblemente pues, no les llega el gas a los industriales, ¿no? Entonces, ya hay algunos proyectos, ¿no? Por ejemplo, entiendo que ya está, ¿no? Pero imagínense toda una zona muy importante desde el punto de vista económico para el país, pues, sin acceso, ¿no? Al gas, ¿no? Aquí ya está un poco más cubierto, pero aquí, pues, de Estados Unidos, sí pasa la siguiente, ¿no? Es un tema muy importante, miren, porque entonces, como vamos a ver, el país ha optado por generar electricidad con base en gas natural, ¿no?
De hecho, se piensa que se va a revertir la situación. En esto son 3/4 partes con combustibles fósiles. Se piensa que, bueno, incluido el gas, pero se piensa que en unos cuantos años va a ser 75% gas natural, ¿no? Y entonces, pues, ¿de dónde va a venir el gas? ¿No? Pues ahora pensamos que como bajó el gas en Estados Unidos, ahorita lo vamos a ver, o sea, llegó a estar casi $15, ¿no? Llegó a bajar, ha llegado a bajar a menos de $2, ahorita está como en 3, ¿no? Entonces, bueno, pues es que somos unos genios, ¿no? Optamos por el gas y el gas está a $3, entonces pues, nos vamos a poder importar todo, ¿no? A lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor pues los productores americanos a lo mejor dicen, bueno, ¿por qué le vamos a vender gas a México a $3 si lo podemos vender en Corea a 12 o en Europa a tanto? O sea, ya está viendo incluso una reorientación de los flujos energéticos, pues qué sé, los mercados se aprovechan, ¿no? Y todavía los mercados de gas no son como el caso del petróleo. En el caso del gas todavía son mercados regionales, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora, aunque está esto del gas natural licuado, son sobre todo por gasoducto. En Europa pues, hay un mercado regional, gasoductos de Argelia, del norte de África, de Rusia, y un mercado ahí con precios mucho más elevados que en Norteamérica. En Asia lo mismo. En América del Norte tenemos esta nueva situación efectivamente que ha hecho que el precio del gas baje. Entonces podemos decir, no, pues no hay problema, simplemente pues, el gas nos va a llegar a todos, sobre todo de Texas, unas zonas productoras, y si no, bueno, pues llega por gas natural licuado, las hidrocarburos, en Altamira, de hecho se está llegando gas a mucho más caro que el que nos llega, ¿no? Entonces, aquí también hay gas natural licuado, como yo les decía, ¿no? En fin, ahí hay un tema. Yo agradezco mucho la presentación de Javier, porque pues yo creo que es una de las personas que han entendido que aquí hay un tema que la facultad no puede quedarse fuera, pero tenemos que entrarle, pero de manera renovada, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir, no, hombre, pues que Pemex le ponga lana, sí, pero de pronto Pemex puede decir, pues no, yo ya no tengo obligación. Fíjese, contrariamente a lo que se considera, Pemex no tiene la obligación de aprovisionar en gas al país, como si la tiene en otros campos, o la CFE en el caso del servicio público. Entonces, no, pues, estos proyectos no me en ductos está abierto para que entre para que invierta la energía privada, ¿no? Entonces, es un tema, el downstream del gas, Pemex ya no tiene por qué construir ductos, ¿no? Ni la CFE, y es un gran tema para los economistas, ¿no? Cuando ya no es el Estado, entonces, si quiere que haya inversión privada, ¿qué señales se les da a esa inversión? Porque realmente ellos no son hermanos de la caridad, ¿no? Pues, asegurar sus inversiones, a qué precios, en fin, son grandes temas para los economistas que tienen que ver mucho con todo el tema de la regulación, ¿no? Que a veces creo que no hemos metido mucho en nuestros programas, ¿no? Pero en todo caso, vean, ¿no? O sea, hay desde esta perspectiva, bueno, pues nada más, si en este momento importamos casi la cuarta parte del gas que se necesita, casi el 22%, 2000%, ¿no? Y bueno, pues sigamos importando, ojalá que se mantengan los precios en Estados Unidos, y si no, pues que nos llegue, pues a ver cómo lo pagamos, porque va a ser mucho más caro, ¿no? O el tema de, bueno, se supone que tenemos un potencial de recursos, ¿cómo se explota ese potencial? Y es un poco lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si se pasa la siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más un poco cosas que ya he dicho, ¿no? Cuando se habla de transición, ¿no? Pues parece que lo que está viendo en México es más bien una transición dentro de sobre todo para generar electricidad. Se está dejando de generar electricidad con combustóleo, ¿no? Seguramente se va a generar algo más con energía nuclear, algo probablemente de energía renovable, pero es sobre todo gas, una especie de transición interna, ¿no? Que es todo lo que da cuando hablamos de transición energética de México. Hacia adelante realmente hay una visión de que pues esto siguen siendo combustibles fósiles, el gas emite menos emisiones, pero sigue es fósil, ¿no? Y bueno, por ahí esperemos que sea una especie de puente, es un poco lo que se plantea, para cuando sea necesario realmente que haya un cambio. Pero otros países no están pensando así, ¿no?
parece que ahora nosotros, como nos pasa con el petróleo, pues tenemos petróleo, Candarell, ya nos acabamos Candarell prácticamente, ahora se viene el gas, y bueno, pues ahí aguantemos con el gas a ver hasta cuándo, y realmente parece que no hay una visión clara de hasta cuándo y hasta dónde los combustibles fósiles, ¿no? Incluido el gas, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense los escenarios. Esta es la Estrategia Nacional de Energía de 2013. Entonces, prácticamente, pues, se generaría electricidad la tercera parte, ¿no? O sea, realmente una opción muy clara por el gas natural, sobre todo ciclo combinado, ¿no? Y bueno, pasemos a la siguiente, también porque lo que más me interesa es tener un intercambio con ustedes. ¿Qué horas son, por favor? Nos queda un cuarto de hora. Ven ustedes ahí lo que ha sido, como el gas, aquí es por tecnología, ciclo combinado, es gas, ¿no? Ven ustedes cómo se va expandiendo la parte del gas natural, ¿no? Esto para los economistas realmente es un gran tema, por eso digo que parece una transición, nuestras transiciones internas ha sido dentro de los combustibles, y el gas mucho más importante, ¿no? O sea, como les digo, termoeléctricas, ¿no? Hidroeléctrica está por ahí, y la renovable pues apenas si pintan, porque sería un poco esta uñita que está ahí arriba, ¿no? En la generación actual de electricidad, ¿no? Es sobre todo gas. La siguiente, por favor. Consumo de combustibles fósiles, vean ustedes, la parte del gas es la verde, ¿no? Ven ustedes cómo pero eso, digamos, en 2010, esa ya es la realidad actual, ¿no? El papel del gas natural. Pero repito, esta opción por el gas, por ejemplo, aquí, cuando se empezó a ir por, digamos, de 2000 en adelante, cuando empezó a ampliarse la parte del gas, no había seguridad realmente de que pudiéramos producir el gas suficiente para eso. Entonces, en ese momento, sobre todo, digamos, después de 2005, pues las importaciones de gas eran muy caras, ¿no? El precio del gas estaba muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, por eso, adelante, por favor. Miren, tomo pues ahora nada más en el caso del gas, ¿no? Repito, como un ejemplo de temas que podemos ver en otros campos del abastecimiento energético, ¿no? Un poco para profundizar un poquito más, pero estamos dispuestos a ver el asunto. Nuestra referencia es Estados Unidos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, vean cómo se ha ido la producción de gas en Estados Unidos, de una situación pues, prácticamente en la que mantenían, incluso aquí se veía que iba para abajo la producción de gas, ¿no? Pues vean ustedes la subida reciente, ¿no? O sea, en Estados Unidos realmente, y esto es el efecto del shale gas. Repito, es un gas no convencional que requirió un proceso tecnológico muy importante para llegar a profundidades bastante importantes, utilizar técnicas de perforación horizontal en dirección de varios pozos, utilizar mucha agua, muchos químicos, porque digamos es un gas que está en ciertas formaciones, en ciertas rojas, gas de lutitas, decimos en México, ¿no? Que pues para sacar por ahí algunas moléculas de gas pues requiere una enorme inversión, un costo muy elevado. Pero, y entonces miren, en Estados Unidos, pues esos son los datos, o sea, tienen recursos prospectivos, ¿no? Y según eso, de confirmarse, pues ellos tendrían, fíjense nada más, Estados Unidos, 105 años de oferta. O sea, tendrían asegurado su abastecimiento en gas, ¿no? No se olviden que para Estados Unidos de independencia energética es muy importante, es básico de su política, es prácticamente su línea política exterior, ¿no? Y bueno, lo han logrado. En el caso del petróleo, miren, en el caso del petróleo que es también, bueno, van a abrir todo, sea, incluso hacia el Golfo todavía más, hacia la parte, digamos, cercana a Cuba, ¿no? Ahí la pararon un poco, ¿no? Pero Alaska, en fin, cuánta zona hay, aunque hay ciertas reticencias en algunas zonas por el tema ambiental, pero Estados Unidos incrementó su producción de petróleo en más de 1 millón de barriles diarios. Nosotros bajamos la producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios, ¿no? O sea, la situación realmente simétrica, ¿no? Para el caso del gas, ¿no? Bueno, se estima que Estados Unidos será exportador en unos menos de 10 años, ¿no?
fíjense, es una situación realmente, esta idea de cómo la aceleración de los cambios, ¿no? Realmente ahí lo vemos concretamente. Por cierto, nosotros importamos gas de Estados Unidos. En algún momento, cuando importábamos gas, importábamos de un país que importaba a su vez petróleo, gas de petróleo, ¿no? Vean ustedes, no se alcanzan a ver esta gráfica, ¿no? O sea, esto es precisamente el efecto del shale gas, ¿no? Fíjense que aquí estamos en 2010, este es lo que se ve en el cuadro para arriba, después probablemente se estabilice, pero ahora se reducciona, ¿no? Y esto es ese gas, se pintó un gas que ha requerido una orientación del gobierno, regulaciones, mucha lana en investigación, apoyo a laboratorios, y no las empresas que hacen su trabajo en Estados Unidos, es abierto, es estudiado, meter su dinero, tomar riesgos, que ahorita pues tienen algunos problemas muchas empresas, porque el precio ha bajado, ¿no? Pero esto es, ¿no?, lo que se ve, ¿no? Pase la siguiente, por favor. El caso, bueno, la situación de México, ¿no? Un poco de contraste, ¿no? Porque además, miren, a propósito de ver las cosas en un marco internacional, no podemos dejar de tener claro que estamos en ese contexto nosotros. Estamos en el contexto de América del Norte, estamos en un contexto de cierta integración, ¿no? Entonces, México, esto sería su demanda, esta línea, ¿no? Esto sería su producción, es la línea punteada, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensamos que México, pues ni modo, es un país importador neto, ¿no? Un poco la situación en la que se veía Estados Unidos, ¿no? En 2000, 2005, ¿no? Se hablaba en artículos de Estados Unidos tendrá un déficit estructural en gas natural, ¿no? Pues parece que nosotros ahora pensamos que estamos en una situación de déficit estructural y no vamos a ver cómo hacemos para importar ese gas, que no vaya a subir mucho precio o que nos pueda llegar de donde sea, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, ya en 2011 22% del consumo fue importado, ¿no? Vean ustedes un ritmo del consumo de gas muy por encima de la tasa de crecimiento de la demanda de gas, muy por encima de la tasa de crecimiento de la producción. O sea, es esto precisamente, ¿no? Y bueno, pues habrá que importar una cantidad importante, ¿no? Y vean las reservas, ¿no? O sea, reservas de nuestros gobernantes, los técnicos, entonces, pues la opción por el gas viene desde los 90, ¿no? Justamente cuando iba para abajo las reservas, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo se optó por generar gas con base en electricidad, como ya lo vimos, cuando no se veía claro que hubiera el gas suficiente? Bueno, quizás se pensó que iba esto de las reformas, que desde entonces podía abrirse, como en Estados Unidos un poco, ¿no? Pues que meta lana quien quiera para sacar el gas, ¿no? Pero es la situación de las reservas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra ya lo último que quisiera tratarles, ¿no? Por un lado, obviamente si la producción nacional aumenta, y puede aumentar, aunque aquí tenemos un tema de que mucho del gas está asociado al petróleo, ¿no? Si ha caído la producción de petróleo, pues ha caído la producción de gas. Hay un gas asociado, en Burgos es gas no asociado, perdón, gas seco, ¿no? Hay otras zonas en las cuales se puede sacar gas, pero bueno, hasta ahora no se ha podido revertir esa tendencia de reservas hacia abajo, ¿no? Y ahí es donde entra el tema. Bueno, ¿se acuerdan ustedes quizá que a fines del sexenio pasado empezó este discurso de un poco, pues yo diría frívolo, ¿no? De que salió un informe en Estados Unidos. Una vez más, Estados Unidos nos hizo el favor de decirnos que teníamos recursos en shale gas, ¿no? Como sucedió en los 70s, cuando de hecho fue la CIA la que nos dijo que teníamos mucho petróleo. Echevarría un poco escondió el asunto, ¿no? Y bueno, parecía que otra vez más este discurso de la abundancia, tenemos mucho gas y entonces el desarrollo nuestro y tenemos resuelto el problema de energía. Sí, pero era un informe de la EIA. La EIA es la Energy Information Agency, la agencia de información
es una agencia muy buena en información, de estos órganos que existen en el sistema americano. O sea, ella está en el contexto del Departamento de Energía de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, como en otros países, incluso en la parte del sector público, hay agencias relativamente, digamos, autónomas, independientes, sobre todo para dar información. Si hay agencias que elaboran información no confiable, pues ¿qué sentido tiene, no? Entonces, esta agencia hace estudios muy serios, ¿no? Y entonces, hace 2 años, en 2011, hizo un informe que tuvo un gran impacto, porque ellos ya sabían que tenían estas recursos de shale gas y ya lo estaban sacando. Y entonces hicieron un informe diciendo, pero shale gas hay en todo el mundo, ¿no? Y entonces a nosotros nos pusieron en 4º lugar, ¿no? Y entonces inmediatamente nosotros decimos, no, pues somos en 4º lugar, tenemos shale gas, entonces nos vamos a ir por eso. Yo estuve, y ustedes sobre la prensa, el secretario de Energía, Jordi, ya no me acuerdo cómo se apellidaba, Jordi, en fin, pasa la historia por ahí en algún modo, haciendo grandes discursos, pero con la gente del Pemex al lado, el director, diciendo, tenemos gas y entonces nos vamos a ir. ¿De dónde? ¿No? Eran recursos. Una cosa son recursos prospectivos, ¿sí? Es como cuando Fox en algún momento dijo, tenemos grandes reservas en el Golfo. Recursos prospectivos, ¿no? Por ahí la tecnología todavía no se explora realmente, mucho menos se perfora, pero se dice, puede ser que haya tantos, ¿no? Eso fue lo que nos dijo la EIA, ¿no? Pero nos ubicó en 4º lugar. Ubicaron a países como Francia, como Argentina. Argentina sí va a sacar ese gas, ¿no? China, Francia, por ley, o sea, esto llegó hasta la Asamblea Nacional, decidió no irse por el shale gas, porque en Europa hay una serie de problemas, en particular la demografía. Si ustedes van a donde hay el shale gas, pues la gente se opone, zonas turísticas, aquí no van a venir a hacer sus desastres. En Estados Unidos la verdad es a lo bruto, o sea, están sacando ese gas pero a lo bruto, o sea, agua, químicos, no importa con tal de sacar gas, ¿no? Me parece que nosotros lo vamos a hacer todavía mejor, ¿no? O sea, vamos a dejar esto en caso de que se haga, ¿no? Un poco las cosas así como para provocar la discusión, ¿no? Pero son cosas serias realmente, ¿no? Entonces se dijo a finales de serio tenemos mucho gas, simplemente teníamos la posibilidad y como además está en varias zonas, pues va a haber un impacto para el desarrollo, empleo, el crecimiento y además asegurar el abastecimiento energético, sobre todo en gas natural, ¿no? Bueno, veamos un poco esto, ¿no? De hecho, apenas estamos, ahora sí, en evaluar ese potencial que nos dijeron que teníamos, ¿no? Y si el Instituto Mexicano del Petróleo tiene algunos proyectos apoyados por el CONACYT para pues, ver si esto, qué realidad tiene eso, ¿no? Pásale, por favor. Y ya casi vamos a terminar. Porque estos son documentos de la CNE, O sea, esto de la CNE fue es apenas en octubre de 2012, o sea, fines del sexenio pasado. Yo creo que ellos dijeron, no, pues vamos a pasar la historia, ¿no? Mejor decir que estas son las perspectivas. Vean ustedes, creo que no se alcanza a leer. No se podría bajar un poquito la mano para ver esto, porque eso me parece muy importante. Un ratito nada más, a ver si se ve mejor. Con la luz, a lo mejor la luz nada más. No, si no, ahí está ya, ahí está ya. Creo que se ve. Ahí está ya, creo que se ve. Esto, miren, la producción, ¿no? Había 2 escenarios. Si se hacían las cosas con el marco legal actual, ¿cuál es el marco legal actual? Pues que Pemex tiene el monopolio sobre la parte del upstream, exploración y producción del petróleo, ¿no? Entonces, si fuera así, de todos modos, esto iba a ser el escenario, ¿no? Pero, digamos, echándole ganitas, como se dice ahora, ¿no? Con esfuerzo adicional, ¿no? ¿Qué significa eso? Una reforma, ¿no? Iba a ser el escenario. Fíjense nada más, o sea, esto se hace desde instituciones, digamos serias, desde la CNER, ¿no? Hay un documento sobre esto, ¿no? México, o sea, en octubre de 2012, a finales el shale gas podría volver positiva la balanza comercial de gas en 2019, o sea, en un sexenio. Digo, eso es frivolidad, ¿no? O sea, me parece una gran irresponsabilidad, ¿no? Pero, digamos, yo no vi por ahí alguna reacción diciéndoles, oiga, vean simplemente cómo se hacen las cosas en otros lados para que ustedes digan que
vamos a estar exportando gas en 7 años, ¿no? Pues esto íbamos a estar exportando, ¿no? Perdón, esto íbamos a estar exportando, ¿no? ¿Sí? Todo esto, porque esto es la demanda, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, y esto, si ustedes leen, y es muy importante leer las estrategias nacionales de energía que han salido los últimos años, que por ley, o sea, este país, bueno, somos churriguerescos, surrealistas, ya le agregamos algo, o sea, es el único país que hace debe elaborar por ley una estrategia energética cada año, ¿no? Eso no es posible, o sea, se puede elaborar una estrategia para 6 años, para un sexenio, para 15 años, bueno, alguna revisión, obviamente, ¿no? Pero no elaborar una estrategia que además tiene que aprobar el Congreso, imagínense lo que representa eso. Y bueno, efectivamente, además se rompió el récord, en 3 meses se elaboró la estrategia y se aprobó. Ya está aprobada esta estrategia. Pero, bueno, afortunadamente, si pasa la siguiente, creo que había otra, a ver si le pasa. A ver, no, regrésele, por favor. Sí, no, es la siguiente. A ver, híjole, ya no sé. A ver, regrésele, por favor. Digamos, parece que ahora, en la última estrategia, sí hay un poco de mayor cautela, cuando menos, ¿no? Porque miren, esto fue lo que nos dijo ella, el potencial que teníamos, ¿no? Esto, cuando ya se inició, ya dijeron, no, el potencial está entre 150 y 459, ¿no? Esto ya cuando Pemex empezó a hacer evaluaciones, ¿no? Y en la última estrategia, si ustedes la leen, se dice 300, ¿no? O sea, bueno, ahora más de cautela cuando menos, ¿no? ¿Verdad? Y se dice que probablemente el shale gas será una realidad a largo plazo, ¿no? Falta dimensionar impactos ambientales, los efectos de los químicos empleados, ¿no? Y bueno, sí, tuvo ya su primera producción de shale gas, pero miren, 6 pozos perforados, en 4 se encontró gas, únicamente 2 producen, ¿no? O sea, no es así como se dijo, ¿no? Nos vamos a gas. ¿Cuál es el problema? Lo tenemos, generar electricidad, las industrias. Estos son, por cierto, miren, esto de Eagle Ford, esto está en la parte de Estados Unidos. Y ahí, pues, la geología no respeta fronteras, o sea, es la misma, digamos, aquí sobre todo el gas en México estaría, pues, la misma, ¿no? Entonces, por eso esto de que esto es muy importante, los 2 pozos, ¿verdad? Es una continuidad de Eagle Ford que está en la parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que no tenemos, si le pasa al siguiente, ¿no? Entonces un poco más de mayor cautela cuando menos, ¿no? Y aquí están los 2 escenarios que yo les planteaba, ¿no? Ya nada más repetiría esto, ¿no? Todo lo que se requeriría hacer en caso de que Pemex lo hiciera solo, digamos, es un esfuerzo de inversión realmente impresionante, ¿no? Incrementar el 300% del presupuesto, ¿no? Perforar una cantidad de pozos, porque además se requiere no un pocito, sino si ustedes ven un mapa, esto lo pueden hacer como ejercicio, ¿no? Del lado de Estados Unidos, cantidad de puntitos, una cantidad de pozos. De nuestro lado, el único es Pemex. En Estados Unidos, la organización de la industria es privada. Ahí le entra quien quiera meter su dinero. Acá es el dinero público, digamos. Entonces, Pemex. Y Pemex tiene una serie de restricciones. Un presupuesto limitado, que además le aprueba Hacienda, el Congreso. Entonces, ¿cómo se podría hacer realidad eso? Pasa a la siguiente, por favor. Ya para ir terminando, ¿no? Miren, este tema de los precios es muy importante, ¿no? Y es un tema para nosotros los economistas, ¿no? Bueno, algunos podrán decir, bueno, pero ¿por qué tomamos los precios de Estados Unidos? ¿No? Un poco entre 2005 y 2008 era un mercado muy tenso. Los precios estaban muy elevados y esos eran nuestros precios. ¿Cuál era el argumento ahí? El argumento de los precios de referencia, el costo de oportunidad. Se decía, bueno, a ver, tenemos gas. Si lo vendemos, si lo exportamos, nos lo van a pagar a $13. Entonces, ¿por qué le vamos a poner el precio aquí a $3? ¿No?
es un tema ahí de economistas, ¿no? O sea, el costo de oportunidad es una noción, como ustedes saben, pero que tiene impactos reales en la determinación de los precios, porque nosotros, entonces, hemos decidido que, como aquí es una situación en la que no hay mercado, es un razonamiento muy, ustedes conocen, ¿no? De mercados libres es de donde salen los buenos precios que permiten dar la información para tomar las buenas decisiones. Como aquí no tenemos un mercado, pues tomamos los precios donde si hay un mercado, que es en el sur de Texas, ¿no? Esos son los buenos precios y entonces los tomamos e impactan toda la cadena. Es un razonamiento bien interesante que podría ser objeto de una tesis, de una investigación, etcétera, ¿no? En todo caso, el precio del gas en México responde al costo de oportunidad en mercados, es Henry-Hub, en Luisiana, ¿no? Pemex no influye en su fijación y únicamente es tomador de precios. Esto es muy importante porque, miren, en algún momento, cuando el precio estaba muy bajo, digamos en ese mercado, los industriales presionaron para tener el gas a ese precio. En cuanto subió, se acuerdan Katrina y todo, subió mucho el precio, los industriales dijeron, oiga, no, el costo del gas aquí es tanto, entonces pues agreguémosle ahí un poquito y llegamos a un precio México, ¿no? Está a 13, pues pongámoslo a 4, ¿no? Bueno, ahí hay un tema económico bien interesante, ¿no? Esto del costo de oportunidad. En todo caso, hay una serie de razonamientos que conducen a esa situación y por eso, digamos, cuando el precio casi llegó a $15 por ahí en el primer semestre de 2008, ¿no? Pues ha ido bajando, ¿no? Y vean ustedes, esa caída es el tema actual, ¿no? Yo discutí mucho esto con Jaime Ross, que está haciendo un libro muy interesante y bueno, ahí tenemos una discusión al respecto, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es su tema? Él dice que en los precios en México tienen que, esta idea de que los precios en México tienen que ver con que no hay competencia, ¿no? Y él considera que es porque los combustibles son muy caros para generar electricidad, ¿no? Tenemos un intercambio amistoso y un poco yo lo mencioné esto, ¿no? O sea, no, los precios del gas se han ido para abajo, ¿no? Nosotros tomamos esos precios, ¿no? El problema es si esos son un buen elemento para la toma de decisiones, como para decir, no, hombre, pues sigamos con el gas. Ahorita les voy a dar algunos temas y ahí termino para tener algunas discusiones. Entonces, las alternativas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las alternativas cuando las reservas de gas han caído? Esto es muy importante para la discusión que tengamos y el nivel de precios también ha bajado, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera, pues no hay problema, ¿no? Seguir importando las Estados Unidos, ¿no? Están precios muy bajos, pero esto es, podemos considerar que es insostenible al mediano plazo, ¿no? La segunda, crear condiciones para explotar los yacimientos, ¿no? Aunque, pues de pronto Pemex, que repito, no tiene la obligación de sacar gas y de produccionarlo, puede decir, oye, esos precios, esos proyectos que son muy costosos son los últimos de mi portafolio por ahí de proyectos, ¿no? Pero de pronto puede haber una decisión estatal, ¿no? A lo mejor nosotros, que algunos podrían defender eso, ¿no? No, hombre, pues que el Estado, decisión nacional y le meta y diga, no importa qué costo, le metemos lana y sacamos el gas, porque etcétera, 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 ¿no? Bueno, es un tema de discusión, ¿no? Como economistas, ¿por dónde? ¿Qué pensamos de esto, no? De hecho, en Estados Unidos ahora muchas empresas que le metieron dinero están quebrando porque estos precios, sus inversiones, pues simplemente, por eso, y ahí casi voy a terminar, pásenles por favor al siguiente, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿se podrá mantener ese nivel bajo de precios, ¿no? O sea, esa gráfica que vimos de precios bajos, se podrá mantener porque entonces pues ya lo hicimos, ¿no? Pues importemos gas de ahí, ¿no? Entonces, pues esos precios se explican precisamente por ese boom que hubo en el shale gas, ¿no? Que cambió totalmente las perspectivas, ¿no? Es una fuente de incertidumbre, por esto que ya les mencionaba, ¿no? Pero ahí el tema es la parte final, el punto final. No es muy seguro que se mantengan esos precios, ¿no? Ustedes saben, los precios son fluctuantes. O sea, de pronto podemos encontrarnos con que no, pues otra vez fueron para arriba. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor se empezó a utilizar más gas en Estados Unidos. A lo mejor hicieron, de hecho está pasando eso, en vez de continuar
carbón Estados Unidos hasta hace muy poco generaba más electricidad con base en carbón que con base en gas natural, pero se está revirtiendo la situación. Entonces de pronto pueden decir, no, pues aquí la demanda muy fuerte de gas para generación eléctrica, para otros usos industriales, digamos, incluso para el transporte, y de pronto los precios pueden ir en términos de un razonamiento de oferta y demanda nada más, ¿no? Que no es totalmente completo, ¿no? Y la producción misma de pronto puede no ser la que se esperaba, ¿no? Bueno, sabemos, y ahí voy a dar algunos elementos, ¿no? Que de pronto esa producción que vimos que iba para arriba, a lo mejor no mantiene esa tendencia, ¿no? Por eso quisiera pasar ya creo que es ya la última. Fíjense que esto es muy importante porque se está un poco haciendo la idea de que Estados Unidos tiene mucho gas, que incluso para su demanda interna y para exportación, entonces los precios van a quedar abajo. Pero sería un error, ya lo sabemos, que extrapolar esas tendencias no es la mejor opción. Ya se sabe que ese gas tiene fuertes tasas de declinación, ¿no? O sea, no es que todo esto, ¿no? Da para sacar poquito gas, ¿no? Y muchísimos pozos, requiere un enorme esfuerzo, mucha agua, químicos, transporte, ¿no? Y de pronto, bueno, también sabemos como economistas, si Estados Unidos decide que tiene opciones para exportar en otros lados, pues eso tiene un efecto sobre los precios internos, ¿no? Esta misma idea de costo de oportunidad pues se reflejaría internamente en Estados Unidos, ¿no? Ahora, también hay un poco de esta idea de que aquí en México podemos replicar. Si como México no hay dos, pues ¿por qué no podemos hacer lo que es Estados Unidos, ¿no? Sí las podemos, ¿no? Entonces, pues una pregunta, ¿no? ¿Se puede replicar? Y de pronto algunos pueden considerar, no, pues es que tú eres pesimista, no crees en México, pero seamos realistas un poco, ¿no? Porque por eso creo yo que estos discursos del fin del año pasado fueron realmente frívolos. De hecho, es mentir, es utilizar una situación de poder para, en lugar de ilustrar, decir, no, ya tenemos mucho gas y si no lo sacan los siguientes, pues es que no supieron hacer, nosotros dijimos que teníamos mucho gas, que sabíamos cómo hacerlo. Es un discurso puramente político, cuando en esto realmente son temas muy delicados, ¿no? Que requieren mucha información y mucha responsabilidad para la toma de decisiones, ¿no? En todo caso, seguramente se va a hacer algo en México, seguramente, pero creo que va a tardar. O sea, no es así que, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente, seguramente más altos costos. Además tenemos que importar la tecnología, ¿no? Aquí no tenemos, por las razones que ustedes quieran, que podemos organizar, pues no sería con base en una tecnología propia, ¿no? En Estados Unidos la organización de la industria es diferente. Yo no la defiendo, pero así es, ¿no? O sea, en el campo de los hidrocarburos le entra el que tiene lana. Claro que el gobierno hace cosas, pero digamos es abierto, es una industria privada, ¿no? El subsuelo, los derechos del subsuelo son privados, ¿no? Aquí es la nación, aquí es... Usted se arregla con el dueño para pagarle una renta, se hacen contratos, se sacan. Entonces, pues claro que ese boom se explica por esa organización de la industria. La nuestra es muy diferente. Otra cosa muy importante, se requiere toda una industria de servicios tecnológicos alrededor, y en Estados Unidos está súper desarrollado eso. Entonces, ahí nació la industria petrolera moderna, ¿no? Es una industria no solamente con compañías petroleras para extraer servicios, una cantidad de servicios tecnológicos, perforación, todo eso, muy desarrollado, además de una infraestructura, ¿no? Que en la parte nuestra acá de este lado, ¿no? Si ustedes ven, si alguien por aquí conoce esto de los recursos hídricos, verá que pues ahí nos trataron de manera muy desigual, ¿no? Hay mucho más agua y se requiere mucha agua, ¿no? Es cierto que, contrariamente en Europa, pues en Estados Unidos la parte demográfica, pues extensiones, en Europa, en los pueblitos muy cerca, entonces también aquí habría zonas en las que menos pobladas y todo eso, pero no estamos en la misma situación. El shale gas se montó en Estados Unidos, este gran desarrollo del shale gas se montó en una infraestructura ya existente y muy desarrollada, caminos, ductos, o sea, una cantidad de infraestructura para hacer realidad eso,
ellos con esta idea de independencia energética en todos los planos, pues lo están logrando, ¿no? Porque aquí pues nuestro discurso era Estados Unidos, el dueño del mundo, la guerra de Irak, Saqqara, donde sea, pues se han ido a una situación en la que probablemente, si no Estados Unidos solo, sí lo que ellos llaman Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, que tienen una relación muy estrecha, autosuficiencia, Estados Unidos y Canadá, y también pues, cuenta con nosotros, obviamente, ¿no? O con el hemisferio americano, ¿no? Ver esto ya no que el Medio Oriente y que los conflictos, sino esta idea del hemisferio americano, ¿no? Porque está Brasil, bueno, Venezuela exporta petróleo a Estados Unidos, Brasil también tiene esa idea, porque ahora tiene petróleo para exportar, y en fin, son temas, y creo que yo ahí termino agradeciéndoles su atención y dispuesto, si es posible, pues ya la última nada más, creo que es gracias por su atención, bienvenidos sus comentarios y preguntas, ya sea ahora o por correo electrónico, con mucho gusto, ¿no? A sus órdenes. Profesor Eduardo. Gracias. Eduardo, ¿cómo permiso? Eduardo Romero. Doctor Laveo, bueno, en primer lugar, felicitarlo y agradecerle de esta exposición tan clara, tan contundente, tan objetiva de algo que es tan tremendamente importante para este país. Le agradezco mucho que nos haya presentado esto. Y me gustaría hacer 3 comentarios sobre 3 temas específicos relacionados a esto que creo que podrían ser relevantes. El primero es, cuando hablamos nosotros de hidrocarburos, pensamos muchas veces que estamos hablando de energéticos. Creo que es una concepción totalmente falsa para mucha gente, no para ustedes, usted lo mostró muy bien, pero cuando estamos hablando de hidrocarburos son materias primas, es un commodity, que en algunos lugares se utiliza para producir energía, en otros para petroquímicos, pero es como si dijéramos que porque vendemos madera ya estamos vendiendo muebles. No, estamos vendiendo madera. Y aquí estamos vendiendo petróleo para que alguien haga petroquímicos o energía. No estamos vendiendo energía. Energía sería si nosotros produjéramos con él electricidad y la vendiéramos. O bien produjéramos petroquímicos y los vendiéramos. Entonces, en primer lugar, es eso. Segundo punto es que nuestro comercio internacional de esta materia prima, de este commodity, del cual obviamente no tenemos control, como usted lo señaló muy bien, es un problema de nosotros de 2 índoles. No es energético ni es estratégico, es de presupuesto y balanza de pagos. Eso es lo que nos impulsa a vender. Nosotros estamos endeudados y tenemos que reunir divisas para pagar nuestra balanza de pagos. Y tenemos un problema de déficit fiscal y tenemos que completar nuestro presupuesto vendiendo. Entonces, esas 2 son las que nos presionan a vender, no es comercial. Estados Unidos vende por razones comerciales. ¿Por qué? Porque va a sacar una ganancia de esto y no por problemas de déficit, mucho menos. Entonces son 2 problemas totalmente distintos y usted los puso clarísimos ambos. Entonces nuestro problema energético no se toca normalmente. Se toca el problema fiscal, el problema de endeudamiento, etc. Si tocáramos únicamente el energético y únicamente tuviéramos la solución de los hidrocarburos, no tendríamos ningún problema. Dejamos de exportar petróleo y esa reserva que tenemos nos duran para producir energéticos verdaderamente de energía durante todo este siglo. Como lo tenemos que vender a fuerza por estas presiones que acabo de decir, nos dura hasta el año 2030. Entonces es una problemática muy distinta. El otro punto es que, teniendo en cuenta esto, estamos viendo aún así únicamente un lado de la problemática energética, que es la oferta de materias primas. Nos falta analizar el consumo de energía. Y ese no se explora normalmente en las autoridades energéticas. A lo más que han llegado es a decirnos que usemos focos de bajo consumo, los cuales en Alemania se están prohibiendo por la contaminación que producen por el mercurio. Ahorita está cada vez restringiendo más, usted lo sabe muy bien, en muchas partes el uso de estos focos. La opción sería el LED y no el mercurio.
lo cual actualmente por nuestro falta de desarrollo tecnológico no lo podemos utilizar todavía porque resulta muy caro. Entonces sería atacar el consumo, pero no solamente ese, sino que además el desperdicio y el más uso de energía. No es la única fuente de energía, no es la única materia prima para producir energía, y usted mencionó varias, pero hay industrias como Citerio, por ejemplo la azucarera, en que es un productor de su materia prima y de su recurso energético. Con el bagazo producen gas, vapor, y con la extracción producen agua, y ya tienen la caldera lista para cualquier cosa. Pero además de energía neumática e hidroneumática que se puede utilizar perfectamente, y no toda la maquinaria tiene que ser eléctrica. Entonces podemos ver muchísimas alternativas tecnológicas que son muy importantes, y por alguna razón, como los caballos, nos hemos centrado en que toda la energía tiene que ser eléctrica siempre, y no necesariamente. Hay muchísimas otras fuentes de energía motriz. Por último, el punto que me parece muy importante es de que si tenemos estas otras alternativas, nosotros nos hemos centrado en que nos vendieron la idea. A Corea no le vendieron la idea, a Francia no le vendieron la idea, y no tiene que estar tronándose los dedos como nosotros a ver cómo producimos el chef, porque además Corea no tiene ni una gota de petróleo y es altísimo productor de productos petroquímicos, y además tiene resuelto su problema energético con energía nuclear. ¿Nos hace refinerías aquí? Así es, exactamente. Entonces es un problema de, como usted dice, de planeación estratégica real, tomando en cuenta a los que sí saben de tecnología, y aquí son problemas políticos y presionados porque se dio hace rato por la balanza de pagos y demás. Entonces creo que la problemática por parte de las autoridades después de esta plática sería que se centrara en el verdadero problema energético a largo plazo del país, y no en el problema de los recursos de hidrocarburos. Y además, como la venta de gas, como usted lo explicó muy bien, es un producto comercial, ahí no es profesional con nosotros, de los países como España o Estados Unidos, que nos quieren vender, nosotros ya lo compramos, y ahora a ver cómo lo hacemos para pagarlo, pero ya nos dijeron que es lo mejor. Y si mañana lo que tienen es plutonio, pues nos van a vender la energía nuclear y nosotros la compramos de gratis, porque pues, ellos dicen y ellos saben, entonces tenemos que ver cómo pagamos el plutonio y mañana el uranio. Siempre nos venden la tecnología, en vez de nosotros ver qué es lo que tenemos, y con eso qué es lo que podemos extraer. Son las tres reflexiones que me hacen inducir esta plática, que es magnífica, y se lo agradezco mucho. Muchas gracias, profesor, a usted por los comentarios. Muy complicados. Profesor Manuel, ¿alguien más? Horacio Hiedra. Horacio Hiedra. ¿Hiedra? Hiedra. Hiedra. Javier. Adelante. Perdón, Manuel, adelante y escuchamos tres opiniones y hacemos un corto. Algo muy relacionado sobre el avance tecnológico, ¿no? El cambio tecnológico que efectivamente siempre nos viene del norte, ¿no? Es una noticia que leí en esta semana y me pareció sorprendente, me dejó muy interesado, que nada más tener una pequeña nota en las noticias de la BBC de Londres. Y decía que en pocos años Estados Unidos sería independiente, autosuficiente en producción de petróleo, gracias a una tecnología nueva que están utilizando, que es el petróleo de esquisto. No sé qué es eso. Pero las noticias eran impresionantes, porque decía que ya ha aumentado su oferta en 1.000 millones de barriles, 1 millón de barriles. Y que antes de 10 años Estados Unidos sería autosuficiente. Entonces, pues, es una noticia que me encantaría comentar, que me pareció que es una revolución en el mercado energético en general y particularmente en el petróleo. Gracias. Horacio Hiedra, por favor. Sí, yo dos preguntas muy puntuales, ¿no? Por ahí del 2007 sale publicado el libro de Richard Feynman respecto a extrapola esta idea del peak oil, ¿no? Y él dice, estamos enfrentándonos a un peak everything, ¿no? Y habla no solo del petróleo, habla de
las tierras cultivables, de los metales, de los no metales, todas estas materias primas necesarias para la reproducción material en la que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que, y de repente, ¿no? Hacia estos años que nos explicaba el doctor, sale la idea, o bueno, no la idea, sino estos descubrimientos de shale gas, ¿no? Que contrastan con esto, totalmente con esto, ¿no? Con esta idea del pico, parece que con el shale gas, bueno, pues, se contrapone, ¿no? Entonces un poco si nos podría explicar eso. Y para el caso de México, a diferencia de Europa y todas las protestas que hay en Estados Unidos sobre la extracción de ese shale gas, porque está enfermando, además está cruzando un montón de crisis, como usted mencionó al principio, ¿no? Ya no solo la energética, sino la del agua, que es importantísimo, y ahora ya incluso la de salud, ¿no? Le está ocasionando unos cánceres impresionantes a las personas, ¿no? Pero en México tenemos la ventaja, por así llamarlo, ¿no? De que hacia Tamaulipas pues son zonas controladas por el narcotráfico, son ciudades donde ya están casi vacías, entonces se cruza otro factor, ¿no? Pero lo que ocurre como que al momento del petróleo, ¿no? De los hidrocarburos, pareciera que la parte energética, ¿no? De alguna manera podría solucionarse, por así decirlo. No estoy dándolo por supuesto, pero suponiendo eso, como que no es lo preocupante. El petróleo viene a jugar como materia prima, como mencionaba anteriormente la participación, no solo, o sea, nos da ropa, nos da plásticos, pero sobre todo, gracias al petróleo, sobre todo a la agroquímica, se ha podido alimentar a la población, ¿no? Entonces, aunque se sustituye energéticamente, materialmente, por así llamarlo, es muy difícil encontrar un sustituto, ¿no? Yo creo que, o sea, como que le preguntaría un poco su opinión ahí al respecto, ¿no? Que fue lo que acabó al principio. Y por último, una pregunta respecto a las reformas. Cuando se habla particularmente hacia México, todo este problema hacia la generación de electricidad, ¿no? Ya ha venido con muchas otras reformas que se han venido haciendo. El de la electricidad, bueno, viene súper fuerte, sobre todo en la zona centro, cuando ocurre lo de luz y fuerza, ¿no? Y no solo a nivel de electricidad, sino a nivel de telecomunicaciones, ya sabemos, ¿no? Y un poco como cuál sería más puntualmente la propuesta de reformas, ¿no? Porque parecía hacia Pemex en ese caso, ¿no? Porque pareciera que ese 300% que necesitaría Pemex fuera muy alto, pero si realmente si se hace un cambio en la legislación, no solo hacia abrir la industria, ¿no? Hacia el sector privado, porque ninguna empresa petrolera funciona sola, no siempre están asociadas, todo el mundo, no siempre están asociadas con otras, que se podría hacer modificándose la legislación, no solo hacia abrirlo, sino hacia, bueno, modificamos el régimen fiscal, ¿no? Que ya aquí se ha comentado y se ve de otra forma, ¿no? Porque en Estados Unidos sí es privado el mercado, pero las mismas empresas petroleras como el campo, que es el que más se conoce, están subsidiadas, ¿no? Hay una condonación de impuestos muy grande, entonces sí, son empresas privadas, pero siempre con esta ayuda muy importante del gobierno, ¿no? Al momento de los impuestos, al momento de una serie de lo que usted también comentaba, de las regulaciones o las no regulaciones. Sí, muchas gracias. ¿Te parece bien que le escuchamos tu opinión o escuchamos? Ahí está, Javier Flores. Y después de una segunda vuelta. Después abrimos, después de Javier. Muchas gracias. Son dos preguntas. ¿Usted cree que la industria, digamos, de Estados Unidos que produce shale es la que va a controlar, digamos, la explotación en México? Y la otra sería, desde su punto de vista, ¿cuál sería el daño ecológico que produce la explotación de este gas? ¿Se puede hacer el impacto en base a las normas que tenemos nosotros en México? Javier Flores, gracias. ¿Qué te parece bien? Sí, miren, como sucede siempre en una conversación o intercambio, lo importante es el planteamiento de los temas, los comentarios, las preguntas y seguirle, ¿no? Porque muchas veces no se puede dar una respuesta completa. Profesor, la verdad yo le agradezco muchos comentarios que muy bien planteados, y tanto en la forma como en el contenido, y realmente son temas que usted aborda de manera muy calificada, como decía, ¿no? Mire, yo nada más voy a tomar uno que me parece muy importante. Efectivamente, en el sector energético estuvimos acostumbrados a pensar que pues había una demanda y había que cubrirla como fuera, ¿no? Y así se trabajaba la CFE, así trabajaba Pemex, ¿no? Lo importante era ver
¿Cómo se venía la demanda? ¿No? Pues que va a crecer al 5%, por cierto, generalmente vinculando eso a la tasa de crecimiento económico, ¿no? Por eso en algunos casos había errores. Una vez yo fui con un grupo de estudiantes de licenciatura a hacer una visita a la Dirección de Planeación de la CENER, y en eso se hablaba mucho de que había una capacidad, una sobrecapacidad eléctrica, de hecho, ¿no? Sí, estaba ahí y entonces nos dijeron que, bueno, pues ellos hacían sus escenarios, y para eso tomaban simplemente lo que les decía Hacienda de cómo iba a crecer la economía. Y como en ese momento, se acuerdan ustedes, Cedillo terminó con 7% y Fox nos prometió que él iba a seguir con 7%, entonces así se hicieron las previsiones para, después de eso, pues las inversiones que había que hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, y esa era un poco la idea, ¿no? O sea, se requiere hay un consumo energético muy importante, y a ver cómo hacemos para cubrir eso, y hasta incluso modelos que se basaban con ese tipo de planteamientos, ¿no? Efectivamente, ahora, profesor, como usted dice, el tema del consumo se ha convertido en algo central, ¿no? El tema de la eficiencia energética, el tema de alguna manera de administrar la demanda, se ha convertido en muchos lados, es el tema central, ¿no? Es decir, lo importante es cómo llega la electricidad para iluminarnos, pero esto puede venir de una central con base en carbón, puede venir de una central nuclear, puede venir de combustible. Entonces ahora se va de abajo para arriba, ¿no? Bottom up, como se dice, ¿no? Y los ejercicios de planeación tratan ya no de decir vamos a ver desde arriba cómo cubrimos las cosas, y esto tiene muchas implicaciones, incluso anecdóticas. Como todo estaba muy centralizado, en algún momento se decía, bueno, pues aquí al estado del profesor Javier Cabrera, pues decía, por ahí les vamos a poner una presa, ¿no? Oiga, no, pues anteriormente, pues decidimos que para ahí el bien de la nación, ahí, y pues, oiga, señor, ahí hay un pueblito, una comunidad, pues mala suerte, ¿no? Pues se van, ¿no? Entonces, ustedes ven algunas fotos, por ahí los 40, 50, que se cubrían pueblitos, incluso queda un campanero por ahí, lo cual es un testimonio de las increíbles construcciones que se hacían en ese momento, porque todavía está ahí la iglesia, ¿no? O sea, realmente, y ahora, la parota, ¿no? Simplemente está pagada, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahora ya no se puede hacer eso, ¿no? Las comunidades dicen, no, espérame, aquí tenemos historia, aquí tenemos nuestros recursos, aquí está nuestro ambiente, aquí no vas a... Porque sí, por eso, en el caso de electricidad, y aprovecho para eso, muchos consideran que no hay que hablar de electricidad como la opción limpia, verde. Una parte de la electricidad tiene implicaciones ambientales muy fuertes en el entorno, etc., ¿no? Entonces sí, profesor, yo creo que eso es un tema muy importante, no solamente ver las cosas desde la oferta, digamos, ¿no? Y diciendo, bueno, pues a ver cómo hacemos para... Ahora tenemos este tema del gas, y entonces hay que producir gas a como de lugar. De pronto, ahora sí, de pronto, en Francia de plano, no se va. ¿Por qué? Debido a más densidad de población, zonas turísticas, la gente quiere ver sus paisajes, o que no le destrocen sus ríos, o la calidad de su comida, en fin, de los alimentos, y simplemente no va a haber, porque se sabe que es una exposición que requiere muchísimos recursos hídricos, el empleo de equipos que deja ahí una serie de problemas, incluso para los mantos freáticos. En fin, hay toda una discusión al respecto, ¿no? Entonces yo creo que este tema es realmente muy importante, ¿no? Todo lo que usted señala acerca de, sí, efectivamente, los europeos no solamente son energéticos, esto es un tema muy importante, que se conecta también con toda la petroquímica y el tema de la refinación, que es un gran tema en México, ¿no? Tenemos un incremento muy fuerte del consumo de gasolina, ¿no? Cuando importamos prácticamente la mitad de ese consumo, ¿no? En fin, este es un tema. No, usted decía un poco, creo que lo mencioné, este tema de esta noticia, ¿no? Relacionada con el petróleo, ¿no? Sí, el petróleo cada vez es más difícil, digamos, los petróleos fáciles ya pasaron, ¿no?
y ahora cada vez es más difícil llegar a ese petróleo y más costoso, pero está habiendo desarrollos tecnológicos muy importantes. Y efectivamente, en Estados Unidos, el tema incluso se habla de un shale oil también, ¿no? Los esquistos es una formación particular, ¿no? Pero forman parte de todos estos hidrocarburos no convencionales, ¿no? Bueno, Canadá tiene enormes reservas de petróleo pesado, ¿no? Arenas bituminosas, ¿no? Y se está sacando petróleo, y se va a sacar, y va a encontrar mercados de alguna manera, ¿no? Por eso este tema de los precios del petróleo, que es un tema para nosotros muy importante todavía, además de lo que usted decía, profesor, pues está el presupuesto, 40% del presupuesto viene todavía del petróleo. Ojalá que se conecten las reformas estas y que haya un planteamiento para que pues, haya una modernización de la estructura fiscal. Es un país que no puede ser que se considere moderno si 40% viene de un recurso, propiedad de la nación, y que depende de un precio del cual no tenemos control, ¿no? Entonces, sí, estos temas, la verdad, creo que ustedes plantean son muy importantes, ¿no? El tema, miren ahí, el tema del peak oil, ¿no? Que plantea Horacio Lledo, ¿no? Voy a limitarme prácticamente a este tema porque creo que ahí los economistas tenemos algo que decir. Hay por ahí una pelea un poco inventada entre geólogos y economistas, ¿no? Fue un geólogo, King Hubert, el que planteó, por eso se llama la curva de Hubert, ¿no? Es un modelo, no te olvides que es un modelo, ¿no? En el cual se plantea lo que parece obvio, ¿no? O sea, un pozo, un yacimiento o una región petrolera, bueno, pues van hacia arriba primero, o sea, se empieza a sacar mucho petróleo porque está ahí, se mete dinero y es relativamente fácil. Llega a un pico, repito, un pozo, un yacimiento, y empieza a declinar, ¿no? Porque son recursos finitos, no renovables, se extraen y no se reproducen, ¿no? Como las energías renovables, ¿no? Se renuevan, ¿no? Entonces, la fama de este señor Hubert vino de que por ahí en los 50, él era un geólogo que trabajaba en la Shell, ¿no? Entonces, pues hizo a partir de un modelo muy sencillo, ¿no? Pero prácticamente tuvo la suerte de que en los 50 previó cuándo en Estados Unidos iba a haber un pico de la producción, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó poco a poco a difundirse todo se puso de moda a principios de este siglo, ¿no? Esta idea de que había un pico y que, por ejemplo, el caso de México ya había pasado el pico y que estaba declinando, ¿no? Y que Estados Unidos, pues obviamente industria madura, que bueno, y está bien, o sea, los geólogos tienen mucho que decirnos, pues son los que conocen el subsuelo y pueden decirnos los recursos, y sí, son recursos no renovables. En algún momento un estudiante me decía, bueno, oiga, profesor, pero pues nos vamos hasta el centro de la Tierra y encontramos petróleo. No hay. Es en capas, la corteza terrestre un poco abajo del mar, por ahí, ¿no? Pero no, o sea, formaciones de millones de años que han hecho que por ahí se conviertan en hidrocarburos, ¿no? Entonces, son recursos finitos. Obviamente se va a terminar, y qué bueno que los geólogos nos digan, bueno, el problema es que ahí es donde entran los economistas, ¿no? Pues ese modelo no tiene precios, no tiene progreso técnico, no tiene instituciones, ¿no? Y ese pico pues se ha ido cada vez yendo hacia la derecha, ¿no? De pronto nos dicen, no, el pico era en 2012, viene el petróleo viene el gas, ¿y qué es eso? En parte los precios. Pues esos precios elevados del petróleo, si no se mantienen, muchísimos proyectos quedan fuera, sobre todo de petróleo no convencional. Entonces lo más seguro es que se mantengan, porque un poco a propósito el precio marginal y todo eso, pues es el petróleo más difícil, más costoso, el que está definiendo los precios del petróleo en este momento, ¿no? O sea, a más de $100 o ¿no? Pero es importante que se mantengan para ser rentables esos proyectos de petróleo y de gas no convencional, ¿no? Y algunos piensan también que, bueno, para que de pronto también sea un indicador para que
se vaya poco a poco hacia otro tipo de energías, ¿no? Pero repito, el peak oil sí es importante tenerlo presente, pero también que el progreso técnico, los precios y también las instituciones, digamos, en el sentido en que en los 90 muchas zonas estaban cerradas. A partir de la caída del muro, digamos, pues en países en Vietnam, menos en Corea del Norte, y en México, ¿no? Pero en todos los demás países pues, se ha entrado a sacar el petróleo porque, pues sí, el petróleo sigue siendo un energético, una materia prima que pues todavía no hay realmente una alternativa al motor de combustión. El motor con gasolina sí están los biocombustibles, pero no entra en la fuerza que no podemos pensar que eso así es una opción. En algunos países más, en Brasil, es un muy... Bueno, ellos optaron por sacar petróleo, será autosuficiente, pero también por los biocombustibles. Son líderes en biocombustibles con Estados Unidos, ¿no? Caña de azúcar, todo eso, ¿no? Entonces, el tema pues es estratégico, ¿verdad? O sea, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo los combustibles fósiles? ¿Hasta cuándo nos da para pensar que pues no hay problema por ahí ahora? En México hay un problema, no lo quise abordar a fondo, pero ha caído la producción, las exportaciones. Afortunadamente los precios se han mantenido, por eso todavía se sigue de alguna manera financiando el gasto, ¿no? Pero ahora Chicontepec, que se pensaba que iba un poco, o sea, nos acabamos Cantarell, ¿no? Un enorme, el último gran yacimiento que nos, como alguien decía, nos permitió vivir desde 74, o sea, 40 años, ¿no? Cantarell ya está. La prueba de que es finito, de 2 millones casi de producción diaria, está en 600 y algo, ¿no? Y entonces, pues que KMZ, no sé pronunciarlo, yo digo KMZ, tampoco va a dar para cubrir aguas profundas, en fin, se está buscando, Pemex está haciendo cosas, se está logrando estabilizar la producción, ¿no? Considera que tiene un potencial para ir más allá, ¿no? Algunos consideran que sin reformas no va a poder hacerse, es decir, un Pemex transformado, pero también otro marco, y por eso ahí termino el tema de Shell, ¿no? O sea, se puede considerar que hay 3 posibilidades, ¿no? Algunos dicen, no, pues que Pemex lo haga, ¿no? Pues ahí, a ver cómo, con presupuesto, o crear una especie de Pemex Shell, ¿no? Algunos consideran que esa es una opción, otros que abrir, ¿no? Es decir, como en otros campos, considerar que Pemex no da para sacar eso y que, pues, bueno, a ver cómo se encuentra la manera de que pueda haber inversión privada. No necesariamente eso significa, como alguien decía, que digamos, todos los que están haciendo eso en Estados Unidos pues, van a llegar aquí ya. Pero seguramente pues, las empresas, si se abren algo y se les ponen condiciones para que lleguen, van a estar muy atentos al tipo de contratos. Con los contratos actuales nadie viene, ¿eh? Estos contratos de los campos maduros, contratos integrales, no atraen, no van a venir las empresas con esos contratos, ¿no? Por eso se habla de reformas, ¿no? Ustedes saben que en la economía cada vez más importante la parte institucional, los contratos, para que se promueva la actividad económica. Y esas reformas, aquí hay cierto tipo de contratos que son los usuales en todo el mundo, aquí no son constitucionales, ¿no? Por eso, de pronto, vamos a ver si otra vez, digamos, el límite que se pone es, hagamos lo que sea, pero no se reforma el 27, y vamos a ver si eso nos da para que realmente haya un nuevo impulso al sector energético, y creo que es un tema muy importante, ¿no? O realmente hagamos en serio de la posibilidad de una reforma constitucional en el 27. Sin eso, bueno, ya lo vimos en 2008, ¿no? En 2008 fue el límite y tenemos una reforma que no dio lo que se esperaba, ¿no? Y eso está muy claro ahora, ¿no? Apenas a 4 años se está hablando de otra reforma energética, ¿no? Sí, creo que más o menos, me disculpan si no he abordado los problemas, pero hay más. Muchas gracias. Pues desafortunadamente el tiempo prácticamente se nos ha agotado, tenemos 10 minutos.
si pudiéramos escuchar 2 o 3 opiniones muy breves, por favor, para que el doctor de la Vega nos hiciera favor de cerrar la sesión. Profesor Alfredo Popoca. Sí, bueno, muchas gracias, Ángel, de nuevo por tu exposición. Muy brillante. Nada más una pregunta que no se toca, no es poco el punto del tema, pero no sé si me ha llamado la atención de que en esto del papel de Pemex como industria, casi como sector, pero siempre se ha dejado de lado el Instituto Nacional del Petróleo. ¿El qué, perdón? El Instituto del Petróleo. Claro. Que bueno, que se supone que debe ser el cerebro innovador, sobre todo para Pemex. ¿Tú qué papel tú crees que ha cumplido con su función? Una. Y dos, si debería de seguirse limitando solamente al petróleo como su centro de innovación tecnológica, o darlo a todos el resto del sector y los recursos energéticos. Muchas gracias, Alfredo. ¿Alguna opinión más? Bueno, estimado Ángel, bueno, yo debo decir que el pasado jueves 9 de mayo el profesor Ángel de la Vega entregó un documento al presidente de la República justamente en la última sesión para debatir, escuchar y recibir propuestas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. A mí me parece que eso es totalmente plausible, no solamente plausible, es el papel, desempeñar el papel que tenemos que desarrollar como académicos, como universitarios, llevar nuestros puntos de vista, llevar nuestras propuestas al sector público, sin que eso implique responsabilidad sobre lo que hagan o dejen de hacer, ¿no? Pero de entrada pues, se presenta una propuesta, una opinión, pues que en algunos casos sería deseable que fuera tomada en cuenta, dada la seriedad, el rigor con que se elaboran. Dicho lo anterior, y bueno, una cuestión sobre la que ya en unos cuantos minutos quisiera escuchar tu opinión, que ya de hecho la adelantaste parte. Una de las reformas que se espera, hay quien ha dicho que junto con la fiscal serían las reformas madres, las reformas que desencadenarían un nuevo rumbo económico para el país, sería la energética. Tú ya más o menos esbozaste en la parte final de tu intervención algunos rasgos de lo que podría contener, de la dirección que podría llevar esta reforma. Si pudieras ampliar un poco más en los escasos minutos que nos quedan por aquí. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias de nuevo, Javier, por la invitación. Siempre es un privilegio estar aquí en un ámbito de nuestra facultad, sobre todo por la calidad del auditorio, ¿no? Voy a empezar con esto que mencionaba el profesor Cabrera. Bueno, efectivamente, por la invitación de algunos colegas aquí de la universidad, en este evento que hubo el 9 de mayo, en esto del Plan Nacional de Desarrollo, que se pide que haya propuestas, entonces estaba pues todo esta reunión que se llamó México Próspero, ¿no? Así es. Estaba todo el sector, digamos, económico, productivo, ¿no? Entonces, pues algunos colegas, había una parte, digamos, reservada para esto de propuestas ciudadanas, de sociedad civil, ¿no? Entonces, con otras asociaciones, yo era el único de la UNAM, ¿no? Eran 9, y yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Hacer llegar a algunas propuestas, a lo mejor. Yo tengo que mencionar que afortunadamente nada más saludé a Peña Nieto. Desde entonces, hay un video, desde entonces no me lavo la mano, ¿no? Y lo único que tengo que agradecer es que no me haya dado un abrazo, porque entonces me hubiera bañado desde entonces, ¿no? Hubiera mantenido la misma ropa, ¿no? Entonces
Y bueno, pues yo entregué eso y se acabó, ¿no? Que se tomaron en cuenta, ya veremos, ¿no? Y también para la anécdota estaba ahí el que hizo una intervención importante fue el secretario de Hacienda, ¿no? Seguramente ustedes lo vieron por ahí porque él está haciendo este análisis de que es importante, de que estas reformas, incluida la energética, van orientadas al crecimiento económico de México. O sea, que es necesario estas reformas para crecer, ¿no? Les recomiendo un libro del profesor Ross, a lo mejor ya vimos por aquí, ¿no? Él está planteando que todas estas tesis son equivocadas y que no harán crecer al país, ¿no? Que qué bueno que se haga la reforma, porque el planteamiento de Videgaray es que la causa del bajo crecimiento es la baja productividad, y si está baja la productividad es porque hay un sector informal muy grande, porque el mercado de trabajo es muy rígido, porque no hay competencia en estos temas de la producción de ciertos bienes, en fin, sigan ustedes el razonamiento. Y Videgaray tomó como base de su discurso ese planteamiento, ¿no? Productividad, y empezó a hablar de cosas. Ahora todos la gente por ahí, el gobierno va a estar hablando de productividad total de los factores, aunque no sepan qué es, ¿no? Con este esquema. Y lo que hace Ross es voltear el asunto. Él dice que si ha caído la productividad, si no hay crecimiento, es porque no ha habido inversión, ¿no? Entonces, en vez del planteamiento de Videgaray, que se está empleando, ahora todo el mundo habla de productividad democrática, de democratización de la productividad, él dice, no es que productividad baja, crecimiento bajo, y entonces si hay productividad baja es porque están esos temas que hay que reformar, el mercado de trabajo ya vino, en fin, que no tenemos el capital humano suficiente y por eso reforma la educación. Entonces él dice, no, el tema es acumulación, crecimiento, productividad, es el planteamiento de Ross, ¿no? Es decir, si hay informalidad, porque no ha habido crecimiento, la gente ha perdido su empleo y se va a la informalidad, aquí no hay derecho, en fin, yo no quiero hacer muy largo el asunto, pero solamente para decirles que en el presidium estaba el secretario de la Nación, estaba Videgaray, estaban los elementos ahí, y estaba Rolando Cordera, que fue el que hizo no he visto por cierto ninguna foto para ponerlas en entonces pues yo al pasar algo que les salió foto, pero entonces me detuve con Rolando, ¿no? Y al lado estaba Videgaray, entonces le dije a Rolando, oye, por favor pásale el libro de Rosa aquí al secretario, ¿no? Porque pues él está demostrando que todos ustedes están equivocados. Y bueno, eso para anécdotas, ¿no? Pero bueno, son asuntos que de pronto uno trata de hacer de la mejor manera a nombre de... Bueno, se me invitó por ahí, repito, de esta manera, pero no dejo de ser profesor de la facultad, y así me presenté, ¿no? Entonces, pues, lo del IMP, que es muy central, lo de las reformas es un punto muy importante, por ahí me dicen algunas cosas. Alfredo, y ahí termino, sí, el instituto tuvo un inicio muy prometedor, ¿no? En ese momento, fíjense, Pemex tenía 40 años, en los 70 tenía 40 años de la nacionalización, y tenía un instituto mexicano de petróleo que se veía como el brazo tecnológico para que México tuviera una cierta autonomía, cuando menos en algunos campos, ¿no? Sabiendo que no son potenciales, pero en la industria petrolera teníamos que tener, y había ciertos logros, incluso conectados con la ingeniería mexicana, que se ha ido desmantelando, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, este esquema de cierta autonomía en este campo, cuando menos, se fue perdiendo, ¿no? Y en los hechos, se fue desmantelando el Instituto Mexicano del Petróleo para convertirse no en un instituto realmente de investigación tipo Instituto Francés del Petróleo o algo por el estilo, sino una especie de firma de ingeniería. Hay por ahí algunos propósitos y programas para volverle a dar cierto lugar en la investigación, ¿no? Acaban de tener un presupuesto muy importante para esto del gas shale, ¿no? Potencial, en fin, es un gran tema. Lo único que agregaría, Alfredo, es que desde mi punto de vista, ese esquema que nosotros tenemos muy en mente, digamos, Pemex y MP, para avanzar en el desarrollo tecnológico, ahora se está viendo que son redes más importantes las que están produciendo el progreso técnico. Es decir, claro, una orientación del gobierno, ¿no?
lo puede hacer una empresa como Pemex, un instituto, pero se requiere también sobre todo una conexión con las universidades, con los centros de investigación, incluso con las empresas proveedoras de equipo, de servicios, ¿no? Porque es así, todo esto de Shell no fue, digamos, resultado de un esquema puramente gubernamental o alguna institución de investigación, es algo mucho más complejo, una especie de sistema que conduce a... Y creo que eso no lo hemos aquí percibido en su totalidad, ¿no? Yo creo que el instituto tiene un gran papel, pero el ejemplo quizá ahí sería Brasil, ¿no? No solamente hay un instituto de investigación, está Petrobras, pero incluso tiene un sistema de posgrados vinculados a la industria petrolera, ¿no? Que les ha dado resultados para formar gente. Y por último, quiero decir que aquí para, sobre todo, estudiantes o jóvenes profesores, tiene que renovarse la gente que está en la industria petrolera, ¿no? Va a haber pues como en la propia universidad, muchos retiros, ¿no? Y no se ha formado la gente necesaria que se requiere para este gran impulso que debe tener el sector energético, ¿no? En todos los planos, incluido las renovables, ¿no? Este país tiene un enorme potencial en renovables y hemos visto lo que realmente existe, ¿no? En energía solar, eólica, alguien mencionaba los combustibles, todo, usted mencionaba mismo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues quedan muchas cosas, ojalá nos podamos seguir comunicando en lo personal, vía correo electrónico con mucho gusto, y pues yo estoy aquí, en este mismo piso, no, en el piso de abajo, como ustedes estén por ahí, y muchas gracias por su atención y por su asistencia a este evento. Muchas gracias al doctor Ángel de la Vega Navarro por habernos acompañado en esta sesión última de este ciclo. Esperemos que tengamos más ciclos por el día del seminario, pero lo que corresponde a este semestre y este cuarto ciclo, pues hoy concluimos y nos mantendremos en comunicación con todos ustedes para estar con información, hacerles llegar opiniones, recibir opiniones de ustedes también, y pues muchas gracias y feliz verano y muchas gracias de nuevo.